una vez más el PRI dando su showcito en el Senado. Y bueno, es que durante la comparecencia de Mario Delgado en temas de educación, la senadora Gina Campuzano hizo tremendo numerito, pues empieza a sacar fotos diciendo que Morena abraza a los delincuentes, que son unos mentirosos, que la educación se ha ido en picada, incluso se atrevió a decir que muchas cosas que el PRI había hecho tan buenas por la educación ya no estaban, las había quitado Morena y la educación, los maestros con su mal trabajo. Según ellos, solamente debe de haber becas para los privilegiados. No olvidemos que ellos intentaron incluso privatizar la educación y ahora con qué descaro vienen a decir todo esto que dicen. Pero bueno, lo que no esperaba es que en su cara Mario Delgado las iba a desmentir y les iba a poner su estate quieto a estas mentirosas del PRIAN. Vamos a ver el video. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Es muy difícil hablar en poco tiempo cuando el secretario pues ha tenido más de 1 hora para hablar y ahora se excedió hace rato 18 minutos. Pero voy a intentar hacer un esfuerzo. Me extraña mucho escuchar en esta tribuna al secretario como si México hubiera nacido hace 7 años. La verdad es que lo que se ha hecho en estos 2 siglos, en estos últimos años para la educación en México, es una gran hazaña. Tan solo debo decir, el normalismo mexicano representa una tradición pedagógica y científica en América Latina como ninguna otra institución. Eso fue creado en los gobiernos del PRI y claro, ha dado enormes resultados, sin duda alguna. Me extraña también profundamente que diga que el próximo año van a levantar bandera blanca porque en los años del neoliberalismo no se hizo nada. Bueno, si logran levantar bandera blanca, que a mí me daría mucho gusto en términos generales, y voy a abundar un poco más adelante, sería muy bueno, pero es sobre la base de lo que hemos construido. Sin embargo, no puedo entender cómo lo van a lograr cuando hay varios indicadores que nos dicen y nos hablan de francos retrocesos. Miren, CONAFE, una institución que está hecha para darle acceso a la educación a los niños más pobres de este país, de las comunidades más apartadas. Este año le han reducido 1,000 millones de pesos, 20%. ¿Dónde están primero los pobres? Para poder acabar con el analfabetismo, se creó el INEA, otra gran institución, una institución que ha hecho cosas increíbles para darles alfabetización a los adultos mayores. Reducción del 10% de su presupuesto. Primero los pobres. Llegamos todas. Hoy no hay escuela de tiempo completo para las mujeres, para que puedan sus hijos tener un espacio seguro y evitar que los enganchen, evitar tantas cosas, pero sobre todo para que ellas puedan realmente ejercer sus derechos. No entiendo cómo podemos lograrlo con estos enormes retrocesos. Ahora quiero decirle, bandera blanca, datos de los ejercicios integradores del aprendizaje, con datos de la SEP, del ciclo escolar 24-25. Solo 9 de cada 100 alumnos de tercero de secundaria pueden calcular perímetros de figuras geométricas. Apenas 17% de los estudiantes muestran capacidad para estructurar un texto de divulgación científica. Solo 23% tiene comprensión adecuada del tema. No. Yo quiero decirles, durante todos estos años se creó la Secretaría de Educación Pública, expansión de la educación básica, libros de texto gratuitos se crearon, impulso de la creación de universidades a la creación de universidades públicas, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM tuvo su autonomía, escuelas de tiempo completo, creación del CONACYT, creación de programas de becas, en fin, podría quedarme aquí usando todo mi tiempo para hablar de lo que se ha hecho en esta gran hazaña
desde que tuvimos un secretario de Educación, que a muchos les queda grande esa silla, la de Vasconcelos. Pero bueno, voy a continuar. La educación es sin duda el principal vehículo de la movilidad social. Como dijo el constituyente de Querétaro, hace más de un siglo, en la redacción del artículo 3, cuando se estaba aprobando, dijo: "Es el momento más solemne de la revolución. No hay más orgullo del siglo pasado mexicano que la creación del Sistema Educativo Nacional de Vasconcelos a Torres Bodet". Sin embargo, hoy, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por más de 3,000 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra. Así que mi primera pregunta es: ¿cómo van a corregir todos estos errores que están costando vidas? Hace solo unos días, en el ejido San Miguel, en San Pedro, en La Laguna, en Coahuila, falleció el niño Anuel Esquivel, de 6 años. Se le cayó encima una techumbre, porque hoy nadie se hace responsable de la supervisión técnica correcta de estas escuelas, ni el municipio, ni la federación, ni los estados. Absolutamente nadie. Y así se han ido muchos padres de familia con el dinero. Desaparecen, se llevan a sus hijos a vivir a otro lugar. Pero sobre todo el riesgo que corren los niños. Los rezagos causados por esta administración se observan en la cobertura educativa, la deserción escolar y el rezago. No son datos aislados, forman parte de un uso ideológico que nace del resentimiento con la finalidad de polarizar al país. Un caso emblemático fue la incorporación en los libros de texto del comentario relativo a una persona indígena por el expresidente del INE, que la Suprema Corte sentenció que debería ser retirado por considerar una violación a los derechos humanos. Esto sí es racista y sí es clasista. En este sentido le pregunto, ¿cuándo se van a retirar esos contenidos de los libros de texto? ¿Qué sanción tendrá Max Arriaga por esta violación a los derechos humanos de un tercero? En materia de cobertura, hemos perdido 10 puntos porcentuales. Destaca sobre todo la primaria, pasando de 98 en 2018 a 95% en 2024. En preescolar se ha estancado, quedando en el 70% que se tenía en 2018. El abandono escolar sigue siendo un problema que crece de acuerdo con el Observatorio Educación con Rumbo. Casi 95 alumnos abandonan anualmente sus estudios. El 11% se concentra en la educación media superior, donde las becas universales no son suficientes para mantener a los adolescentes en el aula. Un dato que no es aislado es que 2 recientes homicidios en Michoacán, el de Carlos Manso y uno más en la Ciudad de México, fueron perpetrados por menores de edad. El reclutamiento forzado tiene su mayor impacto en niñas, niños y adolescentes. Nuevamente pregunto, ¿qué va a hacer la SEP? ¿Qué está realizando? ¿Qué acción para prevenir el reclutamiento forzado infantil y juvenil por parte del crimen? Los datos se correlacionan. Guerrero y Michoacán tienen una cobertura de educación superior al menos 27%, un indicador que revela la poca inversión que se tiene para ofrecer alternativas de movilidad social. Además, hay un caso emblemático de corrupción. Las universidades para el bienestar Benito Juárez, que tiene bajo su cargo Raquel Sosa, que tienen más de 100 litigios laborales por despidos injustificados y 1,900 millones de pesos en montos no aclarados ante la Auditoría Superior, que corresponde en promedio al 35% total del ejercicio. ¿Van a mantener a Raquel Sosa al frente de la Universidad del Bienestar? ¿Cuáles son las alternativas para el crecimiento de la oferta educativa a nivel superior? ¿Cuál es el compromiso en datos de su gobierno para aumentar del 36% de la cobertura de educación superior? Finalmente, su gobierno ha renunciado a aplicar la prueba PISA y desapareció Mejoredu. Es decir, estamos renunciando a la evaluación. Las matemáticas son las mismas aquí en Singapur, solamente que allá sí tienen perspectiva de evaluar y mejorar continuamente. En la última evaluación de PISA en 2022 ocupamos el sitio 51 de 81 países. El retroceso en matemáticas es alarmante. 66% de los alumnos de tercero de secundaria no tienen conocimientos básicos en esta área. Somos el lugar 78. Eso es lo que realmente tenemos, un retroceso enorme. Yo quisiera que ustedes nos dijeran, ¿llegaron y en el 2018 inventaron México? No.
lo inventaron ciertamente muchos maestros maravillosos, pero hoy ustedes están retrocediendo. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿Es nuestro fotógrafo? Sí. Con su permiso, Presidenta. Secretario Mario Delgado, vi su comparecencia anterior y para mí dejó mucho que desear. La educación es evidente que no es prioridad en este gobierno. Le están robando el futuro a nuestros hijos. Han hecho de la educación en México un nido de adoctrinamiento comunista y han permitido que gente que promueve un régimen autoritario diseñe los libros de texto de nuestros niños. Por cierto, qué corrupto salió Sadi Arturo Loaiza, un venezolano denunciado por pedir moches en la Secretaría de Educación, otro que se roba el dinero de los mexicanos. Han fracasado con la juventud. En México hay más de 5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Los programas sociales se volvieron un medio de control político. ¿Para qué alcanzan las becas si los salones no tienen ni techo? Más de 54,000 escuelas no tienen agua. Más de 25,000 no tienen electricidad, menos van a tener internet. Y a los maestros, ¿qué les espera? Si en el presupuesto 2026 no hay nada etiquetado para ellos. Y en salud mental, los niños y jóvenes están solos. No, secretario, no estamos pidiendo un psicólogo por niño, como acaba usted de decir. Pedimos que aunque sea un psicólogo haya por escuela, eso ya sería de mucha ayuda. Secretario, mientras a la seguridad y a la justicia se les recorta presupuesto, al campo se le castiga y a los productores se les deja abandonados, su secretaría va a recibir 2.1% más en el presupuesto 2026, que si realmente fuera para la educación es poquito, pero estando usted al frente, a todos los mexicanos nos preocupa a dónde van a parar realmente esos millones, a las aulas o a las campañas, a los negocios o a los excesos del cártel de Morena. Mire, secretario, con las mal llamadas universidades del bienestar se han destinado más de 4,000 millones de pesos. ¿Y qué vemos? Obras inconclusas, campus sin condiciones mínimas. Le pregunto, ¿dónde está el padrón verificable con direcciones, fotos y fecha de apertura de todas esas universidades del bienestar en operaciones al día de hoy que tanto hizo mención? Otra pregunta, secretario. Queremos saber cuál es su plan para reducir el abandono escolar, estado por estado, con fechas, metas, y quién va a responder si no se cumple ese plan. La encuesta nacional es muy clara. Dice que 2,5 millones de jóvenes sintieron hambre y no pudieron comer. Si los jóvenes tienen hambre, no pueden aprender. Empiezan de niños como los tristemente famosos pollitos de colores que el narco les ofrece 5,000 pesos por halconear, por extorsionar, por asesinar. ¿Usted qué cree que van a escoger, secretario? ¿Y qué decir del miedo en las aulas? En Culiacán, niños y niñas ensayan tirarse al piso por las balaceras. Eso no está en su informe. Es tanto el nivel de violencia que se vive en nuestro país que familias de Sinaloa se están mudando a Durango escapando de la violencia. La fiscal de Durango pidió no viajar a Mazatlán. Los colectivos Corazones Unidos y Voces Sin Justicia reportan hasta 80 duranguenses desaparecidos y del 1 al 18 de octubre al menos 10 casos. Uno de ellos, Carlos Emilio Galván, el 5 de octubre. Otra, una estudiante de medicina, Carla Arlet Acevedo, el 15 de octubre. Y lamentablemente, desde el 14 de octubre, está desaparecida la madre buscadora María de los Ángeles Valenzuela, privada de la libertad por sujetos armados solo por organizar una marcha para exigir justicia para estos jóvenes. Señor secretario, el cártel de Morena convirtió la frase de abrazos y no balazos en eslogan de su política, pero en la vida real, para demasiados jóvenes, no hay abrazos, hay balas.
El caso de Carlos Manso lo exhibe con brutal claridad. El joven que le quitó la vida tenía 17 años. Son niños los que están cometiendo estos asesinatos. ¿Cuántos años van a tener que pasar para que el atender las causas comience a significar una reducción de la violencia? ¿Cuántos muertos más necesitan para aceptar que su política ha sido un fracaso que nos está costando la vida de mexicanos valientes? Porque el Plan Michoacán, sin recursos etiquetados para su operación, no es más que una farsa, como todo lo que representa el cártel de Morena. Han romantizado tanto la violencia que también ya vimos en las noticias al famoso niño sicario, un niño de apenas 14 años con una metralleta Uzi detenido en Tabasco. Llevaba en su celular videos de sus secuestros y feminicidios. Este niño tenía 7 años cuando el cártel de Morena empezó a gobernar y estoy segura que él no soñaba con ser sicario o feminicida, pero fue la única opción que ustedes le dejaron. Ustedes se jactan de decir que atienden a las causas. Entonces, ¿qué hicieron? O más bien, ¿qué dejaron de hacer para que este niño de 7 años fuera sicario a los 14? Y como él, muchísimos niños en todo el país. Son tantos que ya ni les sorprende. Ustedes normalizaron la barbarie. Otra pregunta. De acuerdo a su política de atención a las causas, secretario, ¿a cuántas niñas, niños y jóvenes han rescatado del crimen organizado y devuelto a las aulas? Me gustaría que me lo respondiera. Mire, secretario, pues mientras usted pasea a todo lujo en aviones privados, en 2019 la prensa documentó al menos un vuelo suyo con Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y señalado en investigaciones como uno de los principales líderes del huachicol fiscal. Desde el PAN lo denunciamos, exhibimos fotografías donde se le ve con los hermanos Carmona en Tamaulipas. Advertimos del ingreso de combustible de pipas sin pagar impuestos. Xóchitl Gálvez lo denunció el 19 de mayo del 2024 en plena campaña presidencial. Hechos de los que se tenía registro desde el 2019, pero que obviamente no pasó nada, porque Morena pues premia a los corruptos, por eso está usted, secretario. No cabe duda de que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos. Y para muestra, aquí hay varios. Tenemos un senador con el negocio de las medicinas aquí, Carlos Lomelí. Y a usted, secretario, compareciendo a este pleno. Y por último, secretario, nos gustaría que nos pueda informar a todos los mexicanos si usted es uno de los funcionarios de este gobierno a los que Estados Unidos le retiró la visa. ¿Es cuánto, presidenta? A continuación, ya una vez que se ha desahogado la segunda ronda, tiene el uso de la palabra el secretario Mario Delgado Carrillo, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senadoras, senadores, por sus cuestionamientos. Senador Camarillo, la estrategia que tenemos en Puebla es la misma que tenemos para todo el país en materia de educación superior. ¿Cómo lograr que menos jóvenes abandonen la escuela? Bueno, el primer paso lo dio el presidente López Obrador, dándoles una beca, un reconocimiento para que no sea la falta de recursos la causa del abandono. Segundo, tenemos que abrir lugares suficientes. Tiene que haber más preparatorias, como se está planteando. Puebla no es la excepción, se están construyendo más espacios y más lugares de preparatoria y de educación superior. Recientemente se inauguró una sede del Politécnico Nacional y una preparatoria del Politécnico, asociada al Politécnico
nacional y seguiremos ampliando los espacios educativos. Tercero, revisando la oferta educativa que hay en esos planteles, en media superior. Acabamos de estar en la Universidad Tecnológica Politécnica de Puebla y ahí hemos establecido junto con el gobierno del estado que va a ser la sede donde se va a concentrar principalmente todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Tenemos que darle a los jóvenes carreras que les resulten pertinentes para su desarrollo y para que se puedan insertar de manera exitosa en la economía. Coincido con usted de que la educación no puede ser un reproductor de desigualdades, sino por el contrario, la educación es el camino para disminuir esas desigualdades. Por eso nuestra presidenta siempre concibe su política educativa como una estrategia de derechos y no de privilegios. Tiene que haber más espacios para que nadie se quede fuera. Las becas, usted dice las becas no bastan, pues no, efectivamente hay que abrir lugares para que esas becas tengan sentido, para que las y los jóvenes puedan estudiar. Tenemos que acompañar a los jóvenes. Sabemos que la violencia puede colarse en las escuelas. Por eso, sobre todo en media superior, hay un acompañamiento ahora, lo que estuvimos comentando, el marco curricular ampliado, estas habilidades socioemocionales para que los jóvenes estén en la escuela. El lugar más seguro que puede estar un joven sin duda es la escuela. Afuera puede presentar o puede enfrentarse a muchos riesgos. Por eso queremos que los jóvenes estén en la escuela y que la escuela sea un espacio seguro, no desde el punto de vista físico solamente, sino también, como decíamos, que el joven tenga ganas de ir a la escuela, que se sienta apoyado, que se sienta feliz, que pueda realizarse plenamente. Por eso el acompañamiento de la formación socioemocional, para desarrollar habilidades para la vida que le sirvan al joven en su desarrollo. Eso es lo más importante que nos interesa ahora, que los jóvenes se queden en la escuela y cada vez más jóvenes, que cada vez tengamos una cobertura más importante. La educación es el gran proyecto nacional, coincidimos con usted en esa definición y pensamos, por los números que hemos dado, y por las iniciativas que tiene nuestra presidenta, que es el corazón de la transformación en estos momentos. Habla usted del salario de los maestros, es muy importante lo que señala esta iniciativa para que el salario promedio de cotización del IMSS sea el referente para el salario de las y los maestros. Déjeme decirle que así se ha comportado el salario de los maestros desde la administración anterior, que hizo un cambio importantísimo en la política salarial con aumentos que ya describí aquí, que se ha duplicado el salario de los maestros si comparamos el promedio que se tenía en 2006-2012 con los promedios que se tienen ahora. Y le doy una referencia, el salario del maestro de grupo de primaria, conforme la proyección del 2025 para este año, el incremento que se dio del 10%, llegaría a 18,965 pesos, lo cual lo coloca por encima del salario base de cotización del IMSS, que son 18,579 pesos. Es un referente importante también este indicador para el Fondo de Pensiones del Bienestar, que es el referente que se toma para ir incrementando la pensión de referencia que completa este fondo de pensiones cuando un maestro, una maestra o un trabajador al servicio del Estado se retira, tiene su pensión con cuentas individualizadas y entra el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar para llevarlo justamente al promedio del salario base de cotización del IMSS. Entonces, qué bueno que haya habido esta política de recuperación salarial.
Senadora Villano, por supuesto que no se inventó el país hace 7 años. En materia educativa, yo reconocí aquí en mi intervención inicial la gesta iniciada por José Vasconcelos de alfabetizar este país, que vamos a poder concluir más de un siglo después, por supuesto, gracias al trabajo de miles de maestros durante varias generaciones, que por fin nos llevan a que hoy, el siguiente año, podamos tener bandera blanca contra el analfabetismo. También hice un reconocimiento a las normales en nuestro país por la contribución que han tenido. Fueron las normales de donde salió el Plan de Estudios 2022 de la nueva escuela mexicana. Fueron las normales quienes diseñaron los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. Le tenemos un gran aprecio y reconocimiento al normalismo mexicano, que ahí sí coincido con usted, son un referente en América Latina, las normales en nuestro país y la preparación continua que hacen de miles de maestros en México. Tenemos más de 200 normales en nuestro país. Tenemos las normales rurales que tienen una atención especial. Tenemos 261 normales en todo México con 115,000 alumnos que tienen un apoyo permanente por parte del gobierno de México. El CONAFE está siendo el gran referente para formar comunidades educativas. Es extraordinario el enfoque que tiene CONAFE, dirigido sabiamente por Gabriel Cámara. Don Gabriel Cámara es el gran maestro que tenemos, por fortuna, en la Secretaría de Educación Pública. Ha atinado en saber cómo conducir esto que logró la nueva escuela mexicana, de la autonomía profesional docente. Que se desaparezca el maestro dictador frente al grupo, que le pedía a los alumnos memorizar cierta información, ciertos conceptos, para dar paso a un maestro que él define cómo enseñar los contenidos educativos, cómo lograr los objetivos a partir de proyectos, con experiencias que vivan los niños en el aula, en las escuelas o con la comunidad. Nada se aprende mejor que lo que se vive, no algo que se menciona y que tratemos de recordar. Este modelo exige mucho trabajo fuera del aula al maestro, de preparación de su clase, exige mucha creatividad, exige mucho compromiso y trabajo colaborativo. Por eso, la autonomía profesional docente es un lugar propicio para que las y los maestros intercambien experiencias y se apoyen en esta metodología de la tutoría que tienen en CONAFE, donde el niño aprende enseñando y donde el maestro aprende o enseña aprendiendo. Esta relación de uno a uno que convierte el aprendizaje en una experiencia muy rica y transformadora. Si entre los niños pueden aprender enseñando y los maestros pueden enseñar aprendiendo de ellos, ¿por qué no replicar esta dinámica entre las y los maestros? Desde que llegamos a la Secretaría de Educación, hemos orientado a que los consejos técnicos, en lugar de que sean unas reuniones burocráticas que se hacen el último viernes de cada mes, se constituyan comunidades de aprendizaje. Y los maestros y maestras, en el ejercicio de su autonomía profesional docente, se dediquen a intercambiar las mejores experiencias que han tenido frente a grupo y que se vayan enriqueciendo los proyectos y que se vaya enriqueciendo la práctica educativa y que esto después tenga una influencia en la elaboración de los materiales. Todo nuestro respeto para el trabajo que hace la CONAFE. El INEA no ha detenido su trabajo. El INEA es quien va a lograr la meta alfabetizando a más de 200,000 mexicanos para que tengamos la bandera blanca el siguiente año. Tenemos que, la beca Rita Cetina es un acierto de la presidenta. Si vemos el flujo del sistema educativo mexicano, no tenemos prácticamente deserción
en educación primaria. Empieza a haber un porcentaje de niños, de niñas que no terminan su secundaria y la gran fuga del sistema educativo está, como sabemos, en media superior. ¿Qué se ha hecho para ello? Primero, la beca Benito Juárez, que detuvo el abandono escolar en media superior y está logrando una tasa de cobertura mayor y vamos a llegar al 85%, una cifra histórica. Pero era necesario impulsar, si queremos aumentar la cobertura en media, tenemos que impulsar desde la secundaria. Por eso la presidenta decidió empezar por secundaria. Dijo, vámonos a toda la secundaria, que sea universal para asegurarnos que más niños terminen su secundaria y más jóvenes ingresen a la prepa y terminen su preparatoria y así darle seguimiento a su trayectoria educativa. Entonces tenemos que evitar que los niños en edad escolar estén fuera de las escuelas. Es la gran tarea que tiene el gobierno de México. Y vamos a hacer una estrategia muy novedosa en Michoacán, porque se mencionó aquí un par de veces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la matrícula de egreso de todas las secundarias públicas en el estado de Michoacán y vamos a hacer una especie de plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Así como los jóvenes ingresaron en la zona metropolitana del Valle de México para determinar qué preparatoria querían ir, ahora vamos a ayudarles a las y los padres de familia para que sus hijos tengan directo una preparatoria asegurada cuando salgan de la secundaria, que no se nos quede ninguno fuera. La meta que hemos comprometido con la Presidenta de la República en la Secretaría de Educación Pública es que vamos a lograr una tasa de rechazo cero, que nadie se quede sin preparatoria, que no se nos queden jóvenes en el camino. Ya sé lo que están pensando. Para que esto ocurra faltan más espacios en preparatoria, por supuesto. Por eso se van a construir 10 bachilleratos tecnológicos en Michoacán y se van a hacer 20 ampliaciones de bachilleratos existentes y se van a construir 60 telebachilleratos modulares, como mencioné en mi primera intervención, que van a tener aula de cómputo, van a estar conectados a internet y van a tener horas de educación artística, de cultura y activación física. ¿A dónde vamos a poner esos 60 telebachilleratos? En las zonas urbanas con gran población, pero sobre todo en las zonas rurales. Es algo que nunca se ha hecho en el país, pero nos vamos a cobertura total y rechazo cero. Es un buen ejercicio que, de resultar favorable, podría extenderse a otras entidades y así evitar que ningún joven se quede fuera. Hay que ir por ellos, decirles, vénganse a la escuela, aquí hay un lugar y además tienes una beca. Ya habíamos comentado de que sí hay prueba PISA, nunca se ha interrumpido, nadie canceló PISA, PISA se realizó este año, ya di los datos en poco más de 200 escuelas, ahí están los resultados, son públicos. Lo que nosotros decimos es que no podemos conducir la política educativa a través de los resultados de PISA, son absolutamente insuficientes. Para nosotros nos sirve más los resultados de los ejercicios integradores de aprendizaje que nos dan un diagnóstico en 4 campos formativos de niño por niño y esa información la recibe el maestro de grupo que le permite trabajar. Nosotros nos sirve más eso que estar viendo nada más a PISA. Si queremos mejorar la educación, PISA es absolutamente insuficiente.